Bueno, hoy estoy como he estado tantas veces en mi vida con un libro de Borges en la mano. Y hoy me ha dado por hablar y por pensar en Borges, ¿no? Quizá porque la noche está cerrada, la noche está... Hay pocas estrellas y ese misterio le viene bien a la literatura. Entonces hoy les quiero hablar de mi Borges, no del Borges de la enciclopedia, no del Borges de la anécdota, no del Borges de la excelente pericia técnica. No, les quiero hablar de lo que yo humildemente alcancé a ver en Borges, ¿no? Que creo que es un ejercicio honesto. Voy a dirigir más al lector que quiere encontrar su parte de vida, de amor, de odio, de locura en un libro, ¿no? Ese lector, perdón, que necesita del libro, que necesita conectarse con su autor para dialogar sobre las tragedias de la vida, sobre el amor, sobre el sexo, sobre la locura, ¿no? Entonces, bueno, yo descubrí a Borges muy chico en la biblioteca de mis papás. Los libros estaban bajo llave por razones que no puedo explicar en este momento. Entonces, jugando a la pelota, jugando al fútbol, la pelota se me fue abajo de la puerta de la biblioteca y me metí y encontré esta colección de libros que estaban ahí, porque estaban con llave y era muy misterioso todo. Entonces recuerdo que salí con la pelota, pero no pude evitar robar directamente tres libros, ¿no? Recuerdo que robé, los tomé al azar así, saqué la mano y me fui, ya está. Me los llevé. Era Mi lucha de Hitler, Juan Salvador Gaviota de Richard Bach, me parece, y ficciones de Borges, ¿no? Me acuerdo que empecé a leer leyendo Mi lucha de Hitler, lo leí. Y no puedo verbalizar y ni tampoco en esa época menos, ¿no? Pero bueno, ahora sí puedo verbalizar, pero en esa época no tanto. Cuando leí a Hitler, sin saber nada más allá de ideología ni nada de eso, sentí que estaba leyendo a algo muy desconectado, a un enfermo, a un loco. No puedo explicarlo como lo habré sentido en ese momento, pero recuerdo que me provocó cierta repulsión el libro. Luego leí a Richard Bach, Juan Salvador Gaviota, que como ustedes sabrán, es un libro pues, estos que se llaman de autoayuda, ¿no? Si hay algo peor que mi lucha, debe ser eso. Y me acuerdo que lo entendí todo. Y dije, no puede estar bien. Un niño no puede entender todo un libro para grandes. Algo aquí la cagó directamente, ¿no? Y cuando leí a Borges, después me tocó leer a Borges, no entendí nada. Leí Funes el Memorioso y me pareció algo tan grande, tan potente. Me acuerdo que todavía lo recuerdo y me emocionó muchísimo porque leía con deleite las frases. Y creo que ese deleite fue la entrada a Borges, ¿no? Entonces, claro, después creces y tienes otras lecturas y tienes otras herramientas para leer a tu autor favorito y poco a poco vas tratando de hacer un diálogo más a profundidad, más honesto. Cuesta, ¿no? Pero no puedo olvidar sentir ese deleite que sentí con Funes, ¿no? Poco después de mi vida tuve la oportunidad de estudiar en Buenos Aires con algunos profesores. Tuve la suerte de conocer al profesor Carlos Luis, un profesor de la Universidad de Buenos Aires que había sido alumno de Borges directamente. Entonces yo me acuerdo que yo vivía muy cerca de su casa, estábamos los dos cerca de Congreso y él me daba una clase que se llama Hacer cosas con las palabras, una clase muy tirando para la lingüística. Nos hicimos muy amigos en esa época. Caminábamos estas largas cuadras de Buenos Aires y hablábamos mucho de Borges, ¿no? Entonces estaba muy impresionado que el profesor le leía poemas a Borges en aquella época, porque el profesor Carlos Luis hablaba un inglés muy bueno y Borges pues ya no veía y necesitaba que le leyeran. Y bueno, estaba muy impresionado con el profesor, era un profesor ya grande. Hicimos una amistad, más bien, un poco obsesivo. Yo iba a su casa cada cierto tiempo y le ayudaba a hacer cosas ahí en su casa y luego le pedía que me hablara de Borges. Y así fui conociendo un poquito más a profundidad sobre la obra de Jorge Luis Borges. Y bueno, ¿qué
¿Qué leo yo en Borges? ¿O por qué lo quiero tanto? Bueno, pues primero porque me enseñó a deleitarme en las letras, y eso ya lo dije. Pero después también hay algo muy, muy hondo que yo detecto en su literatura, ¿no? En sus cuentos, en su forma de presentarnos una realidad. Borges es un autor que habla de abismos, ¿no? Su obra creo que se dirige a esta contemporaneidad, porque como buen autor contemporáneo habla de un abismo descomunal que se vierte sobre una colectividad o sobre un grupo de personas o sobre un ser humano, sobre una familia. Y esto lo convierte en estos poetas como del desamparo, que son parte integral del siglo XX. Piensen en Kafka, piensen en Camus, piensen en Nemirovsky, piensen en Amos Oz, piensen en Saramago. No, este estar indefenso es estar desamparado. Y esto le quita cualquier elemento barroco que algunas personas han dicho que tiene Borges. No, no se dejen engañar, Borges no es barroco. Bueno, como buen autor del siglo XX habla de abismo, de esta falta de garantías, de este desfondamiento de la cultura, de este enfrentamiento a la nada, de esto estar enfrentado a fuerzas ciegas y envolventes. Y esto está por toda su literatura. Si ustedes han leído un poco de Borges, encontrarán personajes muy desamparados. Y ese desamparo es muy violento en Borges, aunque parece que no. Aunque puede estar hablando de una calle en Buenos Aires, o puede estar hablando de una casa escondida entre las ruinas, o puede estar hablando de un laberinto, o puede retrotraerse al siglo tal, hablando de la biblioteca de la Lotería de Babilonia. Siempre va a haber un encuentro con fuerzas ciegas y envolventes. Vamos a ver cuál es su matiz. Así como en Saramago hay algo muy poderoso sobre la colectividad, en Borges es sobre el uno. Muy bien. Entonces, hay algo que nos deja entrever que Borges es un autor que está preocupado por lo indefenso, por lo abierto. Aquel que sabe que te vas a enfrentar tarde o temprano con algo muy potente que te va a templar el espíritu. No necesariamente vas a ganar o perder, pero sí que se te va a templar el espíritu. Entonces Borges habla de ese abismo descomunal, y eso ya lo convierte en un autor muy emocionante. Hay algo muy particular en Borges, ¿no? Él parece estar peleando todo el tiempo con una idea que puede carcomer la realidad. Y eso, además de emocionante, es de altos vuelos, tanto poéticos como intelectuales, ¿no? Hay alguna idea muy potente que va a carcomer la realidad. Piensen, por ejemplo, en el personaje del inmortal, en donde la idea de la inmortalidad no produce ningún placer, sino es algo que va carcomiendo, diluyendo, como tiene esta fuerza disolvente sobre la persona, ¿no? Piensen, claro, en el Aleph, ¿no? Piensen en los grandes cuentos de Borges, en donde hay algo muy poderoso, esta bruma, este mundo ideal que viene y se posesiona, ¿no? El cuento de Tlón, por ejemplo, y el mismo Funes el Memorioso, esta cantidad de memoria que reduce al individuo al mínimo. En sus cuentos más populares hay ciertas frases que nos llevan a investigar o a entender que de verdad Borges está muy preocupado sobre esta idea carcomiendo al individuo. Por ejemplo, en el libro de arena, que como ustedes recordarán es la idea de un libro infinito, ¿no? Estos movimientos en donde Borges se juega el todo por el todo, ¿no? Es así, ¿por qué no? Como nuestro pinche José Alfredo Jiménez, que siempre da todo por el todo. Apuesto que es la primera vez que alguien relaciona a Borges con José Alfredo Jiménez, pero me vale madre. Entonces, Borges se juega el todo por el todo en cada mínima parte que ustedes lean de sus cuentos. Ya te está tirando a la vida, al abismo, al huracán, a la guerra, a la batalla, pero luego también desde la serenidad en algunos personajes rompen esa serenidad porque tienen que enfrentarse a algo muy potente. Entonces, en el libro de arena habla de este libro infinito que un escritor se encuentra, y por ahí un vendedor de Biblia le vende el libro infinito, el libro que no acaba nunca, el libro que parece ser como un Aleph en literatura, es algo inagotable.
Y Borges empieza a volverse loco, ¿no? A tener cierta neurosis. Dice, la madre, pues que compré. Bueno, no dice la madre porque es argentino, pero dice que compré, que es este libro maldito, que es este libro que desnaturaliza la vida misma. Entonces, en una frase, quizá confirma la idea que estamos trabajando, ¿no? De cómo esto grande, ciego, envolvente, descomunal sobre el uno puede acabar y disolver la realidad. Dice cuando se da cuenta que ya no puede contra el libro, dice, pensé en el fuego, pero temí que la combustión de un libro infinito fuera parejamente infinita y sofocara de humo al planeta. No, este miedo de que algo va a sofocar al planeta, de que algo va a reventar la realidad, que algo va a desbordar la realidad. Y creo que esa palabra nos conviene, ¿no? Lo desbordante frente al uno. Claro, suena a un romanticismo, pero los personajes de Borges no necesariamente se enfrentan a lo sublime, a lo desbordante para resistir. Puede que caigan destrozados y puede que caigan arruinados y puede que caigan abiertos como una vena que se abre en medio de la calle. Entonces esto le da un matiz todavía más contemporáneo que lo romántico, ¿no? Por ejemplo, el mismo Funes dice, por ejemplo, Funes el memorioso cuando cae del caballo, cuando la memoria se posesiona sobre el individuo, el exceso de memoria, dice así: al caer perdió el conocimiento, cuando lo recobró, y fíjense, el presente era casi intolerable de tan rico y nítido. No, bueno, sí, está bien, perfecto. Funes es esta supercomputadora que no puede olvidar que para recordar un día tiene que pasar un día entero, pero después esto también es su maldición porque Funes está paralizado y es incapaz de pensar, dice Borges, es incapaz de hacer abstracciones, es incapaz de configurar la realidad si no es como datos, ¿no? Entonces es este pesado presente eterno y memorioso en el que va jugando su vida y que al final destruye la carne, ¿no? Y es muy particular este cuento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un cuento muy bonito que es sobre la conquista, sobre un sacerdote de una comunidad en México, en el México prehispánico, y es un sacerdote que fue atrapado por las fuerzas de los españoles, y el sacerdote empieza a buscar en su memoria algún hechizo para liberarse de su tumba hasta que por fin lo encuentra, pero no quiere utilizarlo porque sabe que es demasiado poder y que acepta su destino, ¿no? En este mundo como un poco de ser el mejor de los mundos posibles y que no hay que trastocarlo con tanta potencia. Sin embargo, antes de entregarse a la serenidad y no a la venganza, dice estas palabras: quien ha entrevisto el universo, quien ha entrevisto los ardientes designios del universo, no puede pensar en un hombre, en sus triviales desdichas o aventuras, aunque ese hombre sea él. ¿No? Entonces este personaje es un poco más patético porque deja que la fuerza descomunal lo arrase. Ven que no necesariamente resisten, que no necesariamente se salvan, sino que están entregados a una fuerza descomunal. Y eso es lo que va a repetirse en Borges como una obsesión. Por ejemplo, en un cuento muy tremendo llamado El hombre en el umbral, que está ubicado en la India a principios del siglo XX, en donde hay un juez que ha actuado incorrectamente y con corrupción. De pronto Borges, para asesinarlo, lo asesina con toda la India. Los que hemos tenido la suerte de estar en India, claro, se te viene encima el país. Bueno, habrá sentido esto Borges en algún momento, porque es un asesinato que ocurre, pero que te asesina toda la India. Todo el país te asesina, ¿no? Es potentísimo, no me cabe a mí en la conciencia, ¿no? Pensar en cómo ocurrió este asesinato de toda la India contra un hombre, ¿no? Y dice así: lo juzgan y hay un detective que tiene que resolver el caso y va siguiendo algunas pistas y dice: una turba hecha de hombres y mujeres de todas las naciones del Punjab se desbordó rezando y cantando sobre nosotros y casi nos barrió.
¿no? Toda la India contra un hombre. Uf, tremendo. Entonces después, si ustedes empiezan a leer un poco más con esta clave, tal vez encontremos alguna otra forma o una herramienta para dialogar más a profundidad con este gran autor. En el Evangelio según Marcos, que es un cuento demoledor, ¿no? Donde hay un personaje que va de Buenos Aires a este sitio, sea un no lugar en Uruguay, y llega un personaje que Borges muy hábilmente asimila con Cristo. Los reto a que leen el cuento y vean dónde va lanzando Borges sus asimilaciones con el Salvador, ¿no? Porque en el primer párrafo está todo, por cierto. Y bueno, este hombre pues sufre un huracán, una tormenta, no puede escapar del lugar, está ahí con una familia de campesinos que han venido de Europa, tal, y de pronto para matar el tiempo les empieza a leer la Biblia, ¿no? Como los campesinos o no recuerdo el título que les da ahí, los trabajadores de la hacienda, pues son iletrados, empiezan a escuchar las palabras de este joven, barbón, que sabe curar, que habla bonito, que tiene esta onda así con la clase trabajadora, y empiezan a quererlo, ¿no? Y empiezan a darle su espacio para que predique, para que, sí, están rodeados de agua, están como en una isla. De pronto, Borges hace un giro bastante cabrón y el final es demoledor, ¿no? Hay un destino que se carcome al visitante y dice el párrafo final. Un pájaro gritó, pensó, es un jilguero. El galpón estaba sin techo. Habían arrancado las vigas para construir la cruz. No diré más porque ya es suficientemente potente. Y bueno, así vamos construyendo nuestra relación con Borges, ¿no? Pensando en lo desbordante, lo descomunal, en personajes que a veces resisten, a veces no, en personajes que están entregados a un mundo que los va a tragar, que los va a disolver, ¿no? Que eso, por ejemplo, ustedes también lo pueden ver quizá en Shakespeare. Sin embargo, Shakespeare tiene un toques de ironía y que no están todavía en un sitio como para definirlo como romántico, ¿no? Hay mucha disolvencia y hay un juego más a profundidad con las pasiones. Borges no es tanto de pasiones. Borges es un poco más de este patetismo de ver cómo se está cayendo un individuo frente a una catarata. Entonces, bueno, y quizá el cuento más dócil y más sutil, en donde hay una perfección casi estilística, es el final. No casi estilística, una perfección estilística, es el final de El Sur, que según Borges es su mejor cuento, ¿no? En algunas conversaciones con su gran amigo y grandísimo escritor, Bioy Casares, habla de que él aprecia mucho El Sur personalmente, porque hablaba Borges muy poco elogiosamente de su obra, pero El Sur lo tenía en un sitio muy especial. Habla del final del Sur, ¿no? El Sur es este chico que se enferma en Buenos Aires y que está pensando todo el tiempo en la pampa, en lo abierto, en el fin del mundo, en su hacienda, y cuando llega a la pampa pues tiene que pelear. Se enfrenta con unos chicos que lo retan y pasa algo tremendo, ¿no? Dalman es este personaje que tiene que enfrentarse a un destino ineludible, y así cierra el libro del Sur, el cuento del Sur. Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura. Bien, pues este es Borges. Notarán que no hable del Aleph porque quiero hacer un videíto especialmente del Aleph, pero nada, espero que encuentren como yo el deleite tremendo de leer una mente privilegiada y un autor que al final ama profundamente escribir. Y al amar profundamente el escribir y también al desesperarse con la escritura un poco, porque a veces Borges hablaba de esta desesperación de escribir, quizá nos encontremos con un autor que está íntimamente ligado a la experiencia de escribir, ¿no? Que es esta desesperación tremenda, esta caída, este vacío de escribir, pero también el deleite de unir palabras y de transformar historias en poesía. Y nada, pues eso es... Lean a Borges. Muchas gracias.